Una movida que ha generado pánico en la izquierda chilena y que ha impulsado un proyecto que tiene amplia popularidad al interior del país. Eso es lo que ha ocurrido con la decisión de José Antonio Kast de darle urgencia legislativa, o sea, que se tiene que discutir en el Congreso en el menor tiempo posible, al Registro Nacional de Vándalos, un proyecto que quita beneficios estatales, subsidios, la PGU y no tantos otros, podríamos decir, beneficios monetarios que da el Estado a distintas personas en caso de una serie de delitos, en una lista que es mucho más amplia que de lo que muchos esperaban y que ha generado cierto escozor en el Congreso, pero que tiene todas las señales de que será aprobado. Es privado. Esto es privado, por favor. El cierre del acceso a playas. Esto no es propiedad privada, a la orilla del río. La ley, po. Si tiene chorizo, tiene la fileta, la tocineta. Elaborar y vender alimentos en la vía pública sin patente. Si te come la pata, te come la morcilla. O no pagar el transporte público. Son algunos de los casos que lo podrían hacer ingresar al futuro Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades si es aprobado el proyecto de ley que acaba de ingresar con urgencia al Congreso Nacional. Y por lo tanto nosotros esperamos que se convierta en ley, ojalá durante el mes de julio. Tomar y vender alcohol, botar escombros u organizar loterías sin autorización lo podrían dejar un año en este registro público y no podría acceder a becas de educación superior, subsidios habitacionales, no podrá renovar su licencia de conducir ni su pasaporte y no podrá ingresar al estadio o los casinos de juego. Parece ser una doble sanción para quienes requieren los apoyos del Estado. Quiero que a todos les quede muy claro, este proyecto va a ser ley. Un año de sanción para las incivilidades, pero suben a 5 años si además son delitos. Estas imágenes que lamentablemente hemos visto en establecimientos educacionales también serán sancionados con 5 años, delito que se suma al tráfico de drogas, interrupción a la libre circulación y carreras no autorizadas de vehículos. Aquí lo que ocurrió es que se mezclaron peras con manzanas. Por un lado, el catálogo contiene delitos muy graves y por otro, faltas que no son tanto. Por ejemplo, una persona que vende alimento en la calle no puede ir al mismo registro donde a un narcotraficante. O sea, estaríamos sancionándola doblemente. Y atención, porque el proyecto de ley establece que este tipo de rayados en inmuebles públicos o privados ya no solo serán una falta, sino que pasarán a ser delitos y por lo tanto tendrán 5 años de sanción también en el eventual registro. Ahora esas personas van a tener que hacerse cargo también de no poder contar con ciertos privilegios que están de la mano, digamos, de los avances del Estado. Tenerse mucha precaución con que no sea solo para sectores vulnerables del país. Aunque también para este abogado y académico el proyecto de ley podría presentar problemas de constitucionalidad, justamente porque algunas sanciones como quitar beneficios sociales serían desproporcionadas. Por ejemplo, no poder inscribir, en este caso, un subsidio que da derecho, ¿no es cierto?, a la casa propia para una familia, también me parece algo que está muy fuera del margen de la proporcionalidad, toda vez que estaríamos afectando un derecho constitucional, como en este caso es el derecho de dominio. Y en el caso de algunos delitos más graves, también se contempla la pérdida de la gratuidad y la pensión garantizada universal, sanciones drásticas que seguramente serán parte de la discusión que deberá comenzar ahora en el Congreso Nacional. Veamos precisamente en qué casos, según este proyecto, se podría perder el acceso a gratuidad y a la pensión garantizada universal, la PGU, que han sido los casos más polémicos. Por ejemplo, en caso de homicidios de fiscales, de defensores públicos y de carabineros. También si se provocan lesiones graves en contra de fiscales, defensores públicos, profesionales de la salud y de la educación. Esos son los casos más graves, pero ojo, porque también se perderían los beneficios en caso de retención del transporte público. O sea, aquí, por ejemplo, cuando las barras bravas se toman una micro y para ir al estadio. Eso es retención del transporte público. La usurpación de inmuebles de bienes nacionales. También en el caso de establecimientos educacionales, en casos de provocar incendios, ojo con los incendios forestales, si se provoca maltrato a obra de carabineros, por ejemplo también en caso de maltrato de obra a carabineros, en caso de armas y explosivos, los casos de bombas
molotov, por ejemplo, en los overoles blancos, o en caso de tráfico de drogas y también en comercio ilegal. Esto es una idea, ahora todo esto tiene que ir a discusión al Congreso. Seguimos contigo, Juan Manuel. Ahora este es un proyecto que tiene amplia popularidad. En la práctica esto ayudaría a reducir bastante los gastos a nivel estatal porque la cantidad de actividades que se incluyeron son sustanciales, más allá que algunos cuestionan que una que otra. Y simultáneamente lo que se observa también con este elemento es que se busca como un mecanismo de principalmente detener una serie de crímenes que se han normalizado al interior del país, especialmente la violencia que se asocia a ciertas manifestaciones y que tiene amplias probabilidades de ser aprobado en el Congreso, ya que tiene sectores tanto del conjunto de la derecha como del centro que están a favor de que este proyecto eventualmente se apruebe, lo que eventualmente podríamos ver que signifique que se logre disminuir sustancialmente el nivel de violencia a nivel callejero. Pero no son solo buenas noticias para el gobierno con respecto a sus jugadas en temas de seguridad, porque han sufrido una derrota muy importante y una muy mala imagen en el norte de Chile, particularmente en la frontera con Bolivia, donde se descubrió que en la zanja, en zonas donde ya estaba construida, se han construido prácticamente puentes artificiales, con lo que se nota que no son algo a la rápida, sino que ha requerido maquinaria, que muestra por un lado es que el resguardo de la frontera por su conjunto completo es muy difícil, si es que no imposible, y simultáneamente que la idea de la zanja no les está funcionando demasiado porque están surgiendo simultáneamente en varias partes de la frontera estos pasos, que ya que lo hagan grupos narcos o eventualmente lo estén haciendo grupos de tráfico clandestino, lo que sea, que vienen de Bolivia, no están permitiendo simplemente estas zanjas que cumplan su propósito, evitar la inmigración ilegal como también el ingreso de sustancias ilegales. Más de 1000 kilómetros de frontera, casi la distancia entre Santiago y Puerto Montt, una zona altamente difícil de vigilar y que ha sido por años aprovechada por el crimen organizado como su puerta de entrada. De ahí la construcción de esta polémica zanja que avanza en su extensión, pero también en sus intentos de vulnerarla. La intervención que se está haciendo en la frontera norte va a generar resistencia porque está cambiando el statu quo de falta de control o de reducido control que ha operado por décadas. Y es que otra vez la zanja que se excava en la zona norte de nuestro país está en la mira. En Colchane, región de Tarapacá, el ejército se encontró con este sofisticado puente clandestino cruzando la fosa, con sacos para sostenerlo y dimensiones suficientes para el paso de vehículos. Vamos a ver que se borran parte de la zanja, por supuesto que va a pasar. Es un mercado ilícito que mueve millones y millones de pesos y por tanto tenemos un enemigo poderoso, enemigo que no se malentienda, un adversario. El crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología. Y es que pareciera que estos intentos por tapar la zanja son solo los primeros de muchos que podrían venir. Mira, Eri, así está, compadre. Tiene los 4 vidrios finos, tiene su rueda auxiliar, tiene todos los plásticos adentro. De esto estarían peligrosas bandas dedicadas al tráfico de los conocidos autos chutos entre Chile y Bolivia. De hecho, esta no es la primera vez que ocurre un hecho como este en el sector. Se han detenido maquinaria, el otro día estuve con una retroexcavadora detenida porque fue a borrar la zanja, se detuvo. Entonces, efectivamente, hay maquinaria arriba, se rearmará, se pondrán monitoreos mayor, se pondrán estos puestos avanzados de observación. Porque hace solo 2 meses, durante un patrullaje también en Colchane, Carabineros detuvo a 2 bolivianos de 31 y 43 años. Uno de ellos con antecedentes. Fueron sorprendidos con esta maquinaria habilitando un paso clandestino para cruzarla. El Ministerio de Obras Públicas ya fue informado y el lugar será intervenido nuevamente durante esta semana cuando haya maquinaria disponible. Desde que esta situación anómala fue detectada, el lugar está con patrullajes diurnos y nocturnos por parte del Ejército de Carabineros y se encuentra monitoreado con sensores de alta resolución operados en forma remota. Puede responder a otras motivaciones, por ejemplo, conocer cuál es la reacción del Estado, el tiempo de respuesta frente a situaciones de estas características. Un equipo de Mega Noticias estuvo presente durante las primeras excavaciones de la zanja y justamente su profundidad fue pensada para evitar el paso de migrantes, pero también de vehículos.
Estamos al interior de esta zanja y la verdad es que al estar aquí dentro ya es sorprendente las dimensiones, se ve distinto que estar desde arriba. Una persona que intentara pasar por acá, miren por favor, yo si subo mi mano no estoy ni cerca de llegar hasta el borde para poder salir de esta zanja. Hasta ahora no hay personas detenidas por la construcción de este puente en la zanja. Se reforzó la seguridad en el sector y se analizan las cámaras de vigilancia para dar con los responsables. Un hecho que despierta la duda. ¿Qué tan vulnerable es la zanja del norte de Chile? Y esto ha generado al mismo tiempo por eso una serie de críticas. La prensa ha aprovechado, por supuesto, de burlarse bastante, mucho, de la situación, hablando de como, miren, tanto que hablaban que de la zanja, pero parece que la zanja no servía mucho, están un poco con esa actitud. Y al mismo tiempo hemos observado cómo han empezado también críticas de otros sectores diciendo que claramente esto no tenía mucho sentido, porque es un gasto millonario, no hay suficiente personal militar o policial para resguardar el conjunto de la frontera, y cuando se colocan en un lugar, los grupos criminales simplemente entran por otro, ya que es una frontera demasiado amplia y la zanja no es suficientemente profunda ni tampoco gigante como para poder impedir el paso, ¿no? Por eso era mucho más práctico, y lo mencionábamos también en este canal, el tema de la frontera minada, que al mismo tiempo con temas de seguridad nacional tiene una coincidencia, ya que permitía por un costo mucho menor y al mismo tiempo por un efecto mucho más amplio a nivel de efectividad, resguardar la frontera más que hacer simplemente una zanja que, como vemos, está siendo bastante superada. No valía la pena tan solo así. Si quisiera mantenerlo en la zanja y ser efectivo, tenía que tener aún más personal militar en la frontera, aún más también uso tecnológico con elementos como drones, pero lo que se está haciendo ahora simplemente se nota que no da abasto y está mostrando que al menos en tema migratorio, como también de lucha contra el tráfico en la frontera, no se está logrando realmente un resultado muy exitoso. Vamos a ver si modifican la estrategia que están haciendo, si lo cambian o no, solo el tiempo lo dirá, pero de todas maneras es igual un revés importante al mismo tiempo que están obteniendo un avance positivo en temas de lucha contra la delincuencia y el vandalismo a nivel callejero. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas normativas que se están impulsando por parte del gobierno actual? Como también esta derrota que se está viendo a nivel fronterizo. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.